Bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Lluvia Tardía, donde tenemos una invitada muy especial para mí, porque tengo el honor de presentar a mi hermana Cintia Barrientos. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. No, de nada. Contento de que ella sea parte de este podcast. También es pastora de nuestra congregación Luz del Mundo, acá en Lanús, Buenos Aires. Y quería contar un poco presentándote de quién sos. Es una persona por la cual oré mucho hace muchos años. Sí. Me costaste 4 años de... Qué dureza de corazón. Me costó 4 años de oración la hermana. Tremendo, pero acá está y una cristiana no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios, que ha transformado su vida. Tiene un matrimonio hermoso, tiene 3 hijos, Uciel, Priscila. Priscila Bautista. Y Bautista. Bautista es mi ahijado. No, los quiero a todos, los amo a todos. Pequeño de la tribu. Y nada, también saludo a Ale, que seguro que nos va a estar mirando, y a toda la iglesia Luz del Mundo, a los hermanos, los amamos en el Señor. Y nada, ¿querés contar un poco tu testimonio para... Dale, buenísimo, sí. Bueno, como contaba mi hermano, conocí al Señor gracias a las oraciones, ¿no? A la intercesión. Siempre digo que las oraciones hacen posible lo que Dios ya tenía predestinado, ¿no? Para cada uno. Y sí, mi testimonio es bastante, ¿cómo se puede decir? No sé. Sí, fuerte, ¿no? Bueno, vengo de un pasado bastante duro. Mis padres se separaron cuando era chica y me crié con mi mamá y mi padrastro, y bueno, y eso provocó en mí una rebeldía, ¿no? Como un odio en mi corazón. Estaba llena de bronca, llena de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y por cosas de la vida, ¿no? Mi corazón se fue como endureciendo, poniendo en rebeldía, y cuando llegué a la edad más o menos de 15 años comencé a consumir drogas, comencé a salir, a juntarme con gente que estaba en la delincuencia, que me invitó a entrar en ese mundo de robar, ¿no? Prácticamente era robar. Perdón, quiero hacer un paréntesis acá, sí. Porque yo fui testigo de esa vida. Y realmente ustedes por ahí la ven así, toda bien, ¿no? Arreglada, pintada. Hubiera traído una foto de mi pasado. Una madre, una pastora, una pinturita, pero a mí me tocó ir a buscarla casi como un aguantadero. Sí, era un lugar donde se vendía droga y donde yo vivía. Sí, y la fui a buscar con mi mamá, que ya no daba más. Imagínense esto. Hablando de lo que es el avivamiento de una persona, cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? Sí, tremendo. Y que ella salga, imagínense que ella salga, y no es que imagínense lo que sucedió, pero fue la realidad. Que ella salió, la fuimos a buscar con mi mamá, ese aguantadero donde había otra gente, toda gente delincuente, había moto robada, tele robada, todo robado. Una humadera. Abrieron la puerta, salió un humo de una plantita, ustedes ya saben, y ella dijo, no, yo me voy a quedar acá. La fuimos a buscar para que vuelvas a casa. Sí. Y ella dijo, me quedo acá. ¿Qué hacemos con un hijo así? ¿Qué hacemos con un familiar así, que está perdido? Hay gente en el mundo que piensa que la oración es algo abstracto, es algo que es hablar con nadie, pero realmente cuando tu corazón se dirige al Dios vivo, y es un clamor, que está desesperado, Dios escucha a aquellos que creen y confían en Él. Sí, yo me acuerdo en ese tiempo que vos me hablabas de parte de Dios, y incluso... ¿Y qué pasaba? Te rechazaba. Totalmente. Incluso vos me acuerdo que tocabas la guitarra en un tiempo que viviste con nosotros, y yo te echaba a patadas del cuarto porque claro, yo estaba atormentada y me molestaba. Pero sí, yo creo que hay salvación para todos, predestinados, y que solamente se pueden despertar, puede llegar a hacerse real su salvación cuando hay intercesión, cuando hay oración de parte
cualquier persona puede. Y fe sobre todo, ¿no? Amén. Y, Amén. ¿Por qué compartimos? Obviamente esto es a modo de presentar a mi hermana, pero también de dar un mensaje de esperanza en Cristo Jesús, porque acá el centro es el Cristo Amén. y Espíritu Santo. Sin ellos no hay avivamiento, ¿verdad? Y estoy contando esto para la gloria de Dios, porque realmente tal vez ustedes, no hace falta que uno sea inconverso. Los creyentes tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos maridos que por ahí son duros con el Señor, pero realmente crean y clamen, porque Dios oye fervientemente, desesperados hacia Dios, y Dios va a responder a su tiempo, ¿no? Que también en nuestra familia no venimos de una familia evangélica, no hay antecedentes evangélicos cristianos en nuestra familia, en nuestros antecesores, sino que yo fui el primero que se convirtió. Sí habían 1, 2, 3 que eran católicos, pero ese católico que no entiende nada. Nunca fueron a una iglesia. Que no saben nada de Dios. Y sin embargo, hoy, ¿no? La mayoría de nuestros familiares han escuchado el Evangelio, han aceptado a Jesús, Amén. han sido salvados. Todos nuestros hermanos están convertidos. Tenemos otros 2 hermanos, Fernanda y Oscar, que también se convirtieron al Señor. Uno más reciente, el otro un poco más, y todos están sirviendo al Señor de alguna manera. Estamos en el ministerio, y todo, ¿por qué? Por un clamor. Amén. Un clamor a Dios, a su Espíritu Santo. Y el testimonio vivo de lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Ella era una persona, así como la ven, flaquita, así, saltaba al paredón de la casa de mamá, ¿te acordás? Me escapaba. Una vuelta también la vi luchando contra una chica que era... Estaba llena de violencia. Sí, Tenía mi corazón. Obesa, gorda. Sí, grandota. Y en el patio de casa le diste una paliza. Un desastre, un verdadero desastre. Nos reímos, por no llorar, Claro. Pero era triste la condición. Yo me acuerdo que iba a los bailes y iba literalmente no a disfrutar y a pasarla bien, sino que iba a pelear. O sea, mi corazón estaba lleno de violencia, de odio hacia la vida, odio hacia mí misma, porque cuando uno consume drogas, alcohol desenfrenadamente, lo que está buscando es acabar con su propia vida. Es eso, literalmente. Y me acuerdo que iba a los boliches y vos me viste peleando con una mujer, pero en los boliches me peleaba con hombres. Uf, esa parte no la sabía. Sí, muy duro. Y bueno, y también entré en el mundo de la delincuencia. Recuerdo que una vuelta una chica me dijo, ¿querés venir y vas a tener tu propia plata y demás? Y dije, bueno, vamos, probemos. Y me sumergí en ese mundo. He caído presa, he estado dormido en comisarías, pasado noche en comisaría horrible, sola, con frío, con miedo de lo que me van a hacer. Y la verdad que hoy puedo dar gracias a Dios de que no pasó algo peor. Creo que, como digo, cuando uno es predestinado, Dios aún en ese momento, Él te está cuidando, Él te está guardando, aún cuando vos todavía ni siquiera lo conociste. Wow, gloria a Dios. Vos ni siquiera lo conociste, tuviste un encuentro con Él, pero Él ya estaba ahí cuidándome. Porque yo recuerdo noches en comisaría donde estaba en un calabozo sola y por ahí venían a la madrugada los policías a entrar a pedirme datos míos y uno no sabe lo que te van a hacer. Y yo hoy recuerdo eso y digo, wow, Dios me cuidaba, Dios me guardaba porque me podrían haber hecho cualquier cosa. Y ahora vos siendo madre te imaginás qué pasaría si tu hijo pasa eso, ¿verdad? Es tremendo el sufrimiento de la familia cuando uno está en esa rebeldía. Y bueno, y así pasaron años, pero yo me acuerdo que desde chica yo buscaba las cosas malas. Tenía 11 años y me iba a la plaza a fumar cigarrillo. O sea, ya buscaba autodestruirme desde muy chica inconscientemente sin saberlo, ¿no? Había un espíritu de autodestrucción, digamos, ¿no? ¿Cuántos chicos también estarán pasando lo mismo y no saben lo que les pasa? Porque realmente no podés discernir qué te pasa. Y también tenías causas penales. Sí, ¿no? sí, creo que tengo 3. Ya se habrán borrado porque creo que pasando 10 años se borran, pero sí tenía. Bueno, todo este testimonio es para que simplemente vean la gracia y el favor de Dios hacia los pecadores. Y realmente esa gracia se derramó para todo aquel que cree. Así es. Y que no hay familiar difícil, no hay corazón duro. Este testimonio es un testimonio de esperanza y de transformación realmente por tener contacto con la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Ayer compartía en uno de los hogares donde estamos predicando
ese momento donde me encontré con el Señor. Y me acuerdo que vos me invitabas siempre para ir a la iglesia y yo decía, no, ni loca, nos cruzaba por una iglesia y veía y decía, esta gente está loca, ¿no? Era mi pensamiento, ¿no? Entonces nunca me iba a acercar a una iglesia, pero a veces no hace falta ir específicamente a una iglesia, sino que yo siento que Dios me vino a buscar a mi casa en ese momento. Me acuerdo que mi nene ya había nacido, ya había conocido a mi esposo, estábamos no apartados, sino yo no conocía, él era un creyente apartado, habíamos ya tenido a mi nene que en ese momento tenía más o menos 3 meses y yo lo había llevado a unos curanderos, después una de mis cuñadas también lo llevó a un curandero y el nene quedó como con mucha opresión. ¿Qué le pasaba? Lloraba constantemente, no dormía, era un bebé que no dormía, un bebé a los 3 meses se la pasa durmiendo, los recién nacidos, y él no dormía cortos de 15 minutos. Y encima yo estaba en una depresión posparto terrible, no quería atenderlo, rechazaba al bebé, una situación re fea. Y me acuerdo que, bueno, el nene ya tenía 3 meses y lloraba mucho. Y justo ese día vos viniste a casa a visitarme y el bebé empezó a llorar, Uciel, ahora ya tiene 13 años. Empezó a llorar. Me acuerdo que se le veían las venitas de acá. ¿De la fuerza que hacía? Sí, estaba muy cargado, con mucha opresión. Claro, yo le transmitía todo lo que yo tenía en mi corazón, ¿no? Y se le veían las venitas acá. Y vos me dijiste, ¿puedo orar por él? Y yo te dije, sí. Y vos lo agarraste, lo pusiste boca abajo y le oraste. Y el bebé empezó a llorar, a gritar y largó como una flema en el piso. Y de repente hizo como un suspiro y se desplomó en sueño. Sí. Lo pusimos en la cama y durmió, él no dormía nada, durmió como 4 horas seguidas. Y fue ahí donde yo vi por primera vez una manifestación de Dios, vi a Dios literalmente, ¿no? Porque creo que justamente eso es avivamiento, es ver, como decías vos, la gloria de Dios manifiesta. Y yo lo vi ahí en mi casa. Me acuerdo que me dijiste, el domingo llévalo a la iglesia y entregalo a Dios. Y yo te dije, sí, voy a ir. Y ese domingo llegué con mi marido, llegamos a la iglesia y era en una casa, era una iglesia nueva y era un hogar, digamos, ¿no? Y yo me encontré ahí con el Señor, en una reunión de creyentes, en una ronda, y el Señor estaba ahí. Me acuerdo que su amor me encontró y me abrazó y empecé a sentir libertad, empecé a sentirme libre, que Dios rompía mis cadenas y que Dios hacía todo nuevo en mi vida. Y bueno, y de ahí comenzó un proceso que todavía no termina hasta el día que nos vayamos. Qué tremendo, porque mientras vos estás hablando y antes detrás de cámara estamos hablando de que el avivamiento, Charles Finney es llamado el padre moderno en los avivamientos. Era un hombre que a pueblo donde iba avivaba las iglesias y los inconversos se convertían y después volvían después de muchos años y la gente seguía firme porque era algo muy profundo de la obra del Espíritu Santo. Y él reduce en una frase que es un avivamiento. Es cuando el creyente más o menos frío o tibio vuelve al primer amor hacia Dios y se renueva su obediencia porque recibe del amor de Dios. Y es tremendo porque vos fijate cómo vos, siendo pecadora, estando con pecados de hurto, de robo, de violencia, de drogadicción, su bondad se acercó, tocó a tu hijo y te tocó a vos. Y ahí no hay mérito. Y eso fue lo que despertó tu espíritu hacia él. Una atracción, ¿verdad? Y qué loco, porque después vamos caminando el camino de Dios y queremos invertir esas cosas y queremos merecernos el amor de Dios y queremos agradar a Dios con nuestra obediencia, y no nos olvidamos cómo fue nuestro inicio. Y ahí creo que es cuando entra la religiosidad y es justamente ahí donde necesitamos un avivamiento, ¿no? No sé si me estoy adelantando mucho, pero creo que una de las preguntas es cuándo necesitamos un avivamiento. Y creo que es cuando necesitamos una reforma.
Y todas las reformas creo que han habido, no sé mucho de historias de avivamiento, pero creo que las reformas que han habido siempre las reformas que el Espíritu Santo hizo vinieron a barrer con la religiosidad, vinieron a barrer con las cosas impuestas, ¿no? De hombres, tradiciones humanas. Los sistemas religiosos. Que nosotros mismos caemos en eso cuando, como decís vos, por méritos queremos ganarnos el amor de Dios. Y todos creo que en cierta parte, en algún momento de nuestra vida, caemos en eso. Es que uno no analiza realmente. Yo estuve pensando por qué hemos recibido la gracia y después queremos caer en las obras. ¿No viste que Pablo dice a los Gálatas? Dice, Gálatas, tontos, le dice. Insensato, empezando por el Espíritu van a terminar por las obras. Totalmente. O sea... siempre nos sucede, la historia se repite, cada generación le pasa lo mismo, sí. Porque cuando vos llegas al camino de Dios, vos no entendés la dinámica del Espíritu, solamente vos recibís. Sí. Después uno puede explicar lo que vivió, nadie puede explicar lo que nos llegó. Exactamente. Nosotros estamos como obligados a tener entendimiento de lo que ya pasó. Claro. Por eso cuando viene una palabra profética o una palabra así de parte de Dios, nunca se suele entender 100%. Los profetas nunca la comprendieron 100% en la luz que cargaba esa profecía. Sin embargo, después yo analicé mi vida y me di cuenta que yo estaba también, he pasado, todo creyente transita el camino de la religiosidad, donde se pone cargas pesadas de obedecer, de tratar de ser y de agradar al hombre y a Dios. Y después eso exige, porque si vos vivís así, lo exigís a los demás. Entonces, como no tenés gracia para dar porque no la recibís, tampoco se la das a los demás y tampoco... Entonces se vuelve como un látigo para mí y un látigo para el prójimo. Totalmente. Y todos pasamos por eso. Sí. Todo creyente debe pasar por eso. Sí. Y es ahí donde realmente te sentás y analizás. Yo me analicé y dije, ¿cómo puede ser que yo, siendo drogadicto, también... he robado, también, o sea, era un fornicario, era una persona que era mentirosa, recibí así sucio, claro. La gracia se acercó a mí. Y Pablo dice, ahora, ya estando limpios por la sangre, ¿cuánto más Dios? Sí. O sea, va a recibirlos y no va a rechazarlos. Y pensamos que Dios, ya estando justificado, nos va a rechazar por errar o por hacer algo contrario. Si no fuimos rechazados estando en el peor estado, ¿cómo ahora vamos a ser rechazados? Pero caemos en eso porque hay algo que se llama meritocracia, ¿verdad? Que la Biblia le llama las obras. Sí. O el sostener una buena conducta. Sí. Y ahí es ahí donde el ego se alimenta de eso, porque si yo puedo sostener mi vida cristiana, entonces yo soy el protagonista, ya no es el Espíritu Santo, no es la gracia de Dios. Y si yo me siento alguien por sostener esa salvación, esa vida cristiana, la voy a enseñar así y la voy a impartir así, pero eso es como dijo Jesús, solamente los fariseos, él le decía a los fariseos, le están imponiendo cargas pesadas que ustedes no llevan ni con un dedo. Creo que ese estado es el que te duerme completamente. Ese estado te duerme y es ahí donde necesitamos un avivamiento personal, primero personal, porque eso te deja estéril, te deja sin frutos en tu vida personal, te deja sin fruto en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu vida cotidiana, te vuelve una persona religiosa, Tremendo. Una persona estéril. Sí. Bueno, trajiste algunas preguntas, algo... Sí, preguntas. O certezas, o decir, para mí esto es así, el avivamiento es así, ¿no? Sí, algo que siempre hablamos, ¿no? Que creo que es una frase que siempre te digo, que me nació en el corazón, y es que yo creo en el avivamiento porque justamente creo en el Espíritu Santo. Y por ahí también escuché a un pastor decir, dice él, que el avivamiento no es una experiencia, sino que es una persona. El avivamiento es una persona y es el Espíritu Santo. Y creo que si nosotros podemos entender eso, entonces podemos recibir la promesa
de que es para nosotros, de que el avivamiento es para nosotros. Y creo que por ahí no se entiende y a veces se rechaza, ¿no? Hoy es un tema por ahí un poco tabú, ¿no? El avivamiento en muchas iglesias no se quiere escuchar o se rechaza o qué es eso, o qué, pero creo que no se entiende justamente eso, que es... ¿Por qué crees que puede ser rechazado? Yo tengo mi caminar en la vida cristiana y siempre que he hablado de avivamiento, los que han rechazado, me di cuenta que tenían un mal concepto del avivamiento. Totalmente. De que era desorden, Sí. de que era emocionalismo. Sí. Sí, es un extremismo, caer en lo extremo. Entonces, es como que los líderes, principalmente los pastores, quieren que no se pierda ese control, tener el control ellos, ¿verdad? Pero realmente cuando nosotros tenemos el control, no lo tiene Dios. Exactamente. Sí. Sí, por ahí yo creo que es como que no se entiende que justamente, como digo, ¿no? Que el avivamiento no es una experiencia, o sea, es el Espíritu Santo activo, obrando a través de nosotros, de gente común y corriente, de los que somos su pueblo, de los que somos sus hijos. Es simplemente eso. Y por ahí se rechaza porque no se entiende eso. Y se cree que el avivamiento es, como dijiste, una experiencia de emocionalismo, cosas extremas, no sé, incluso nueva doctrina, ¿no? Algo, y nosotros es como que el ser humano teme a las cosas que no conoce, ¿no? Tememos a lo desconocido. Y la verdad es que no es nada desconocido, o sea... No estamos descubriendo nada, sino que estamos redescubriendo lo que ya se descubrió hace 2000 años en Pentecostés. En Pentecostés, exactamente. Y también he escuchado, que por ahí vos hiciste la pregunta, ¿por qué crees que rechazan? Y he escuchado también pastores decir de que no, de que ya el Espíritu Santo ya vino, de que esto no puede ser posible, pero un avivamiento no es otro espíritu. Es, como dice Pablo, es un solo espíritu, es el mismo Dios. De lo que nosotros por ahí estamos hablando es de una activación de ese Espíritu Santo en la tierra, un despertar. Claro, no es que Él vuelve a descender del cielo a la tierra. Y no es que Él está dormido. No, sino que o sea, es una experiencia mía. Exactamente. Entonces, algunos siempre confunden la historia con la persona. Claro. Dice, eso ya pasó en la historia. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Si yo lo tomo literalmente así, que está bien, pero no es completa. O sea, queda enterrado en el cajón de la historia. Pero esa experiencia que ellos vivieron la tengo que vivir yo. La tengo que experimentar. Porque si quiero extender el reino de Dios, o sea, preparar una iglesia para Cristo, para su venida, y ganar al mundo, ¿vamos a lograr esas dos órdenes que nos dio Jesucristo, que son sobrenaturales, sin un avivamiento? Para nada. Yo creo que no. Incluso cuando dice en Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a los discípulos, dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recién ahí sos testigo. Seréis testigo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recién cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida, no antes. Incluso mismo Jesús no despuntó su ministerio hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él en el bautismo. Y si Él lo necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Entonces es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús y que vino en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo que hoy está en la iglesia. Es eso el avivamiento. Para mí, mi definición personal, el avivamiento es el Espíritu Santo obrando. Y escuché también iglesia decir el avivamiento está en el aire. Pero claro que está en el aire, si el Espíritu Santo ya vino sobre la tierra. La promesa. Exactamente. Pero nuestro clamor hace descender. Es tomarlo por la fe. Amén. Tomar por la fe. Estamos entendiendo, Gloria. Por ahí escuché que Jesucristo es el Dios rechazado, porque Él vino en forma de hombre. Pero el Espíritu Santo es el Dios olvidado. Hay que tener cuidado por ahí cuando se habla de avivamiento, cómo reacciona nuestro corazón, ¿no? Porque hoy se tiende mucho, como decíamos, ¿no?, a rechazar. Pero si decimos que el avivamiento, ¿no?, es el Espíritu Santo activo, obrando,
Entonces Jesús dijo que cualquier pecado sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y creo que por ahí no se dan cuenta que lo que se está rechazando es a la misma presencia de Dios. Nada más ni nada menos que a la persona de Él. Exactamente, incluso a Jesús mismo. Jesús mismo, cuando Él hacía milagros, cuando Él sanaba, le decían que Él no lo hacía, o sea, por el Espíritu de Dios, sino que lo hacía Por espíritus inmundos. por el poder de Belcebú, o sea, de Satanás mismo. Y qué fuerte eso. Dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es rechazar al Espíritu Santo. Yo tenía acá algo que anoté mientras vos hablabas, que puse, obviamente vas a hablar de la experiencia personal del Espíritu en la vida de uno. Sí. Y obviamente yo no te quiero desviar del tema, pero yo puse la transición entre mi avivar, ¿verdad? Sí. Y el colectivo. Yo creo que esa es la parte más difícil. Sí. De mi experiencia, ayudar a los demás a darle continuidad a esa experiencia mía y que haya un contagio general, ¿verdad? Algo que a mí me llamó la atención en el podcast anterior con Sabrina y Yamila, estas dos chicas, dos amigas que vinieron, es que ellas me dijeron, cuando vos hablas se contagia algo. Claro. Y yo dije, esa palabra contagio me hizo un clic en la cabeza como diciendo, creo que esa es lo que hace el Señor. Sí. ¿Viste? Como cuando iban los caminantes de Emaús y Cristo aparece Totalmente. velado a sus ojos. Después, cuando Él parte el pan y desaparece, Sí. los dos caminantes o discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. ¿Y qué lugar tienen las Escrituras en el avivamiento también, verdad? Totalmente. Sí, justamente te iba a hablar de eso, ¿no? De Jesús. Él era un avivamiento caminando para mí. Sí. Yo lees los evangelios y es un avivamiento caminando. Porque el Espíritu Santo vino sobre él y él manifestaba la bondad de Dios, él manifestaba la gloria de Dios visible en la tierra. Y la gente no podía evitar venir a ver qué estaba pasando, a ver qué estaba sucediendo, y ahí es donde la gente era encendida, donde la gente era contagiada, ¿no? Por decir una manera, hasta los mismos discípulos. Y creo que para mí se da naturalmente. Para mí, cuando un avivamiento es real en una persona, como lo era en Jesús, y como avivamientos personales que uno puede experimentar, para mí se da naturalmente el contagiar, es como una consecuencia de estar encendido. Hay una frase que dijo un avivador, que no recuerdo bien el nombre, es préndete fuego y todos vendrán a verte arder. A verte arder. John Wesley. Sí. Exactamente. Entonces creo que se da naturalmente. Bueno, el punto central acá que yo estaba planteando era cómo hago la transición de mi avivamiento a pasarlo a la congregación, porque también he visto muchos jóvenes que estaban en un avivamiento personal, que Dios los usaba en la calle, oraban por gente, la gente se sanaba, pero después en la congregación no los comprendían y no le daban continuidad y no le daban el espacio para que ese joven crezca, y se apagó él y nunca lo pudo impartir. Sí. Entonces por eso digo, ¿cómo sería la transición entre mi avivamiento, ahora uno pastor ya más consciente, para impartirlo? Yo sé que es más difícil cuando uno es nuevito y que el liderazgo local lo comprenda, porque ellos como que tienen el monopolio de la iglesia, y que venga uno nuevito a tratar de... No, obviamente que no va a poder, es muy difícil. Ha sucedido, sí, pero no creo que sea la regla general. Pero qué bueno es cuando un pastor, cuando un líder se aviva. Sí. Porque ahí tiene toda la autoridad para impartirlo. Totalmente. De la forma que Dios le está guiando y le está mostrando. Pero una de las cosas que yo quiero recalcar acá, algo que vos dijiste, que te agarraste esa palabra que acabo de tirar, el contagio, que sucede como algo natural, sí, como algo espontáneo, como algo vivido. Y ahí me parece que la clave es el enfoque. Sí. Porque cuando yo quiero enfocarme en impartirlo a la gente,
en volverme, o sea, en caer en una preocupación desmedida, ¿no? No en la buena preocupación Sí, que analiza una situación sí, para ponerla en las manos de Dios, sino en una preocupación que viene de un afán por forzar algo en la congregación y en los hermanos. Y es ahí donde si yo me enfoco mucho en la vida de los demás para impartirlo, termino desenfocado de lo que Dios, de la guía del Espíritu Santo, que es el que me dice cómo, cuándo y dónde debo hacer las cosas, ¿no? Para traspasar ese avivamiento, ese fuego personal que estoy viviendo en la experiencia cotidiana hacia la iglesia, ¿verdad? Entonces creo que básicamente en esa transición es el enfoque en la bondad y en la gloria de Dios. Y no salir de ahí. No salir los de ahí. ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Vos fijate que a Jesús le pasaba eso. Le hacían, o sea, dudaban de él, lo rechazaban. Más que nada la casta religiosa. Sí, Cuestionaba sus milagros, cuestionaba sus intenciones. Pero si él se enfocaba en tratar de ganar a los fariseos y meterse con No. ellos y tratar... No, él no se quitó la mirada del Padre. totalmente. Y eso hizo que él pueda conquistar aún países como Tiro, como Sidón, que eran extranjeros, y extender el reino, ¿no? Sí, totalmente. Estar enfocado en Jesús y en lo que Jesús quiere hacer con tu vida, porque no podemos cambiar la vida del que no quiere ser transformado o despertado o avivado. Pero muchos hermanos también caen en esa preocupación de decir, si lo dejo al hermano y capaz que Dios quiere que yo realmente le haga un seguimiento o si no decir, no, capaz que la voluntad de Dios es que yo lo deje, siga adelante a buscar más almas. Es el Espíritu Santo te va a guiar. Ahí está la disputa, yo creo que de nuestro corazón, de la carga de saber cuál es la voluntad de Dios, si dejarlo, si soltarlo, si seguir, ¿no? Sí, hay que someterse y que el Espíritu Santo, depender completamente de Él, que Él sea nuestra guía, porque lo que vos tenés por ahí, como decís vos, líderes lo van a rechazar, pastores lo van a rechazar, que es lo más seguro, pero eso que vos tenés, hay gente que lo está necesitando. Hay gente que no conoce absolutamente nada de Dios, que está completamente perdido en tiniebla, en oscuridad, y esa gente está pidiendo a gritos, tiene hambre de Dios, tiene hambre de Dios. Eso en mi experiencia Entonces me es pasó. saber dónde pongo esto, dónde pongo este fuego, este avivamiento. Bueno, eso es una de las experiencias que a mí me pasó, de yo tratar de convencer a compañeros de milicia y chocar y pasar muchos años sin comprendernos. Desgasta. Y un desgaste, ¿verdad? Porque llega ese mensaje, como yo digo, el mensaje del avivamiento no es algo que yo busqué, es algo que me tomó a mí. Tal vez muchos predicadores escriben un mensaje, tienen un mensaje, preparan un mensaje, pero yo siento que el mensaje me agarró a mí y este va a ser el tema de mi vida hasta que yo parta con el Señor. Y si vos no sos fiel a eso, vos sentís que pecás, porque realmente el pecar es no ser fiel a aquello que Dios te llamó a hacer. Exactamente. Entonces yo me veía luchando con las personas y el Señor me dijo, ¿por qué luchas? Y ahí me di cuenta que estaba enfocado en los hermanos, en las personas. Cuando yo me enfoqué en el Señor me dijo, afuera hay un mundo Exactamente. que va a creer. Y vos no tenés que ir a convencer a los que no creen. Vos tenés que ir a convencer a los que creen. Amén. Que vos no los conocés. Hay un montón de gente de afuera que cuando vos les hables, ellos van a creer. Amén. Y andás por ellos. Totalmente. Jesús decía, yo vine a los que... No vine a los sanos. Yo vine a los que están enfermos y a los que necesitan. Y es ahí donde yo comencé a experimentar como más seguido lo que es sanidad, lo que es liberación, lo que es profecía. Y hubo como una liberación espiritual, un crecimiento, ¿no? Sí. También muchas luchas, por supuesto que sí, pero ya caminando sobre aquello que Dios nos dijo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, no, hablando de eso, de lo importante que es el estar despertado, avivado, para poder cumplir la gran comisión. Y como decías vos, si aún Jesús
tuvo que venir el Espíritu Santo sobre él, cuanto más nosotros. Y quiero compartir un versículo que está en Isaías 61, que es la profecía sobre Jesús mismo. Él dice: el Espíritu del Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Amén. 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 Entonces, si Él necesitó el Espíritu Santo para cumplir esto, el ministerio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros para extender el reino de Dios? Entonces creo que eso es simplemente para mí sencillamente avivamiento, es un despertar, es estar despierto, es dejar que el Espíritu Santo nos tome a nosotros y no ya nosotros tratar de manejar el llamado al ministerio, no, dejar que el Espíritu nos tome y sea Él obrando. Wow, tremendo, tremendo. ¿Sabes lo que se me venía eso de cuando Dios te reveló esa palabra? ¿Cómo te guió a lo de Gilda? ¿Te acordás? Eso va al segundo video. Eso va al segundo. El segundo video, no se lo pierdan, que Cintia tuvo cuando Dios le revela ese pasaje, ella tiene una experiencia sobrenatural, milagrosa de sanidad, de liberación con uno de nuestros familiares, que muchos ya lo conocen, pero ese testimonio cada vez que se cuenta se libera algo, porque más allá de la vida de la persona es lo que Dios hace. Porque acá el centro no son las personas, ¿entendés? Las personas van y vienen, es la bondad de Dios y su gloria. Así que no se pierdan el próximo capítulo de este podcast llamado La Lluvia Tardía. Bueno, hermana, gracias. No, por favor. Por venir y bueno, prestarme este tiempo tan sagrado y haber compartido tu experiencia y nada. No, gracias por la invitación. Y bueno, se disfrutó mucho. Amén, amén, y pasó volando. ¿Tus redes? ¿Tu Instagram es? Cintia Barrientos, mi Facebook, y Instagram es sin Barrientos. Buenísimo, ahí la pueden encontrar por si acá ahora la hermana está obligada A empezar a crear. Crear material. No soy de mucho de las redes sociales, pero sí. Sí. Pero bueno, ven que tiene gran potencial y creo que eso es lo que la iglesia y el mundo necesitan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Vamos por el avivamiento? Por el avivamiento.